proceso de alineación con láser. Entonces, primero que todo vamos a montar las bases para montar los emisores del alineador. Entonces, primero sería aquí sobre el eje. En este caso, esta sería la máquina estacionaria. Montamos acá. Y aquí uno va apretando. Listo, hasta que quede bien fijo. Buenas tardes, mi nombre es Laura y vamos a hacer el otro montaje de la base, pero en este caso no lo podemos hacer en el eje ya que el espacio es muy reducido, pero entonces se hace en la manzana del acople de este lado. Se montan los ejes de soporte axial para poder montar los elementos de medición. Los dos elementos de medición. Bueno, estos son los elementos de medición. Aquí por las letras podemos identificar que este es siempre por la letra M, esta es la máquina móvil, es decir, o sea, el motor. Y acá la letra S, estacionaria. Entonces esto va montado acá sobre estos soportes. Siempre van frente a frente. Con la letra hacia arriba. Ajá. Entonces primero para ajustar con estas perillas se le puede dar ajuste ahí con el soporte. Listo, ya quedó aquí la estacionaria. Se debe procurar que queden lo más alineadas posibles para que cuando se conecte al medidor los láser queden apuntando hacia la misma diana. También tener en cuenta los niveles que tenemos acá. Los dos emisores tienen aquí los niveles, tener en cuenta siempre eso, que estén centrados. Entonces, por ejemplo, acá, ahí miramos que esté en el centro, en este, ahí. Tenemos una unidad de visualización de 279. Verificar siempre lo de las pilas que van en esta ubicación, siempre retirarlas después de dejar el equipo y guardarlas aparte pues para mayor durabilidad del equipo. Procedemos a la conexión de la unidad de visualización a las unidades de medición. Como tal, estos cables tienen unos pincitos, verificar la verdadera ubicación para no dañarlos. La unidad va desde la unidad de visualización hacia la unidad móvil y lo conectamos acá en el tiempo. Y con el otro conector vamos desde la unidad móvil hacia la unidad estacionaria. Luego de eso procedemos a prender el equipo, acá con el botón rojo. Esperamos a que cargue y en este caso le damos la opción 13, que es para cuadrar pata coja. Vamos a proceder a la alineación láser. Entonces, pues para ello tenemos que tener en cuenta que las dianas, se llaman dianas, estén hacia la, bueno, acá podemos ver
que este lado es el emisor. Y entonces las dianas tienen que estar a este lado mientras se alinean el láser. Esta es la barra de desplazamiento por si necesitamos correr el emisor. Y estas perillitas pues son las que nos permiten moverlos hacia arriba, hacia abajo. Entonces aquí vamos a proceder a alinear. Entonces debemos darnos cuenta que el láser esté en el centro de la diana, igual que en este lado. Entonces para ello utilizamos estas dos perillitas para moverlos en versión en lado horizontal o vertical. Nos damos cuenta que ahí va quedando en el centro de la diana. Cuando ya esté ajustado, entonces podemos correr la diana. Bueno, una vez alineado el láser, procedemos a correr las dianas para que los receptores reciban la señal y vamos a empezar con las mediciones. Entonces empezamos con los de aquí, entonces empezamos desde la línea blanca y nos damos cuenta que son 80 milímetros. Entonces mi compañero procede a ingresar los datos. Una vez realizado, vamos a tomar la medición desde este hasta la primera pata El emisor estacionario. de la máquina estacionaria, la máquina móvil. Entonces, más o menos nos dan 175 milímetros. Y ahora procedemos desde el emisor estacionario hasta la pata trasera de la máquina móvil. Entonces aquí el display nos muestra el motor en ese sentido. Entonces nos dice que aquí tiene una tolerancia de 11, no. Entonces vamos a soltar esta parte, la parte de derecha. Entonces aflojamos y volvemos a apretar a una sola fuerza. Hasta que quede bien ajustado. Listo. Y le damos Enter. Ahora nos pide de la parte trasera lo mismo. Soltamos. Ahí. Lo mismo, ya apretamos con una sola fuerza. Y le damos Enter. Aquí entonces nos va pidiendo también a este lado
el mismo procedimiento hasta y lo mismo, y apretamos a una sola fuerza. Y damos enter. Y por último, le damos enter y listo. Bueno, listo. Entonces ya según los resultados que nos bote el display acá, entonces cogemos de mayor a menor en cruz y lo restamos. Ese resultado lo dividimos por 2 y luego ese resultado lo multiplicamos por el 80%, que eso equivale a 0.8 en decimal. Y ese resultado es el valor del chin que hay que ponerle a cada pata. Bueno, listo, según los resultados, entonces procedemos a poner estos chins que tienen una medida de hasta 0.05 hasta casi 2-3 centésimas. Entonces aquí en esta parte delantera, como eran las medidas más bajitas, entonces se los pusimos una de este lado y otra acá, de acuerdo a la medida que nos dio la fórmula. Bueno, después de haber eliminado la pata coja, procedemos a la toma de datos de alineación. Entonces acá, como pueden ver, nos piden 11 en horizontal. Entonces nos está pidiendo el dato del 9, entonces nos fijamos en los niveles, que quede justo en la mitad y procede a tomar el dato. Entonces enter, nos pide el valor de 12, entonces volvemos nuevamente y miramos que nos queden en el centro los niveles y volvemos a proceder a tomar la medida. Nos está pidiendo 3, entonces y tomamos la medida. Bueno, entonces aquí vemos que están las medidas en posición vertical y en posición de desplazamiento, bueno, de desviación angular. Entonces vemos que aquí tomo las medidas en posición vertical y estos serían las medidas de los chins que debemos colocar para que quede en ceros y quede totalmente alineado. Y aquí vemos las medidas en horizontal. Entonces acá se está tomando las medidas en tiempo real. Entonces aquí muestra los valores que debemos ajustar para que quede alineado. Entonces, pues como vemos es muy poca la alineación. Entonces procedemos a desajustar un poco los tornillos y darle un pequeño movimiento para ajustar los valores. Bueno, entonces esas son las medidas que nos da en tiempo real el display. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con con la tolerancia, son 8 centésimas de milímetro, cosa que eso no es mucho. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, estuvimos aquí ajustando, desajustando por todos los tornillos. Entonces, igual pues entonces esta fue la medida que nos dio y no es mucha la diferencia, son 9 centésimas de milímetro y estamos antes muy debajo del rango de tolerancia que nos pide el display. Y listo.